Voy a leer dos pasajes de la Escritura. Primero, Lamentaciones 3:22. Dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Otra de las versiones de la Biblia dice, el Señor nos guarda de la destrucción. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en él. Y un pasaje de Isaías 43:19 dice el Señor, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y lo que el Señor nos quiere decir con estos pasajes bíblicos es lo siguiente. En estos últimos meses has pasado por muchos altibajos porque ha sido un tiempo de limpiar la casa. Ha sido un tiempo de deshacerte de todo lo que se ha vuelto viejo, pesado y penoso para llevar. Porque te amo y me preocupo por ti, he sacado a la luz las cosas que estaban en la oscuridad y en lo escondido. Déjame que dé por concluidas todas las cosas que dejaron de producir vida. Si dejas ir lo viejo, tendrás espacio para lo nuevo. Este es un proceso natural en la creación. Estar vivo es crecer, expandirse y crear. Significa que la vida está llena de aperturas y de cierres. Cada terminación puede ser difícil y a veces doloroso, pero también indica la gestación y el crecimiento de algo nuevo. No te desanimes por dar por terminado lo que dejó de ser productivo. Agradéceme por todo lo que he logrado a través de ti. Celebra todo lo que ha sido bueno y hermoso y después fija tus ojos en mí. Confía que mis planes para tu vida se están cumpliendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo espero que aquí entre nosotros no haya de estas personas que todo lo guardan. No hay, o sí hay. Parece que no hay. Qué bueno, porque para poder recibir lo nuevo de Dios, hay que sacar lo viejo, que no estoy diciendo que saques al viejo, hay que sacar lo viejo. Y el tema de esta conversación entre nosotros esta mañana es realmente qué es la bendición. Bendición es esas palabras bien sobadas por los cristianos. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy bendecido. ¿Sabremos realmente qué es la bendición? Y hoy quiero continuar con la plática del domingo pasado y empezaré con una pregunta. ¿Dios me puede bendecir? Por supuesto que sí. Nadie dude de la capacidad de Dios. El Señor es más que competente para hacer todo y cualquier cosa que Él así se proponga. Miren cómo dice Pablo a los Efesios. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y como estamos estudiando el pueblo de Israel y su travesía de Egipto a Canaán, pensemos ahora en ese momento donde Israel sigue en el desierto. ¿Qué impedía que el pueblo escogido de Dios avanzara? La última vez que hablamos de ellos, que fue el domingo pasado, Moisés había mandado exploradores a Canaán y habían traído un reporte. Caleb dijo, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés, y estas son las palabras de Caleb. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistar. Con énfasis en podemos conquistar. Los otros 10 exploradores que eran pesimistas y dudosos dijeron, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo, y estas son sus palabras: no podemos ir contra ellos,
son más fuertes que nosotros. Se vuelve a repetir la palabra poder. No podemos. Caleb decía, sí podemos. Cuando las adversidades se presentan en la vida es cuando aparece el temor. Y donde hay temor, la fe se encoge como tlaconete con sal. Incluso la fe desaparece donde hay temor. Quiero tratar de poner a tu consideración un pensamiento que a lo mejor lo hemos escuchado o lo hemos aprendido mal. Temor no es lo opuesto a la fe. En realidad, el temor es fe. La persona que tiene temor cree que ocurrirá lo opuesto a lo que desea. Esto es el temor. La fe de que va a ocurrir lo que no quiero que ocurra. Tengo fe. Eso es lo que dicen los temerosos. En otras palabras, temor es fe en lo que se duda. El temor se cimienta en la duda, mientras que la fe se fundamenta en la palabra de Dios. Esa es la enorme diferencia. ¿Alguna vez pusiste changuitos? No os hagáis. Todos hemos puesto changuitos. Los israelitas creyeron que si entraban a la tierra prometida, de seguro iban a morir. Ellos dudaban de Dios, no creían que les había dado una importante porción de tierra fértil y muy productiva. Dudaban de la misma palabra de Dios, por eso ellos prefirieron creer en su propia duda, cimentado en el temor. Ellos imaginaron el peor de los escenarios, ellos creyeron que al pisar Canaán iban a morir de inmediato y después sembraron ese mismo temor en el resto del pueblo. 12 hombres fueron a Canaán, 10 trajeron un reporte terrible, que cuando lo escuchó el pueblo también se empezó a enfermar de temor. Los israelitas atacaron a los cananeos y ellos tenían la intención de conquistar y poseer la tierra, pero ignoraron su propio temor y perdieron la batalla. Cuando tú haces algo con temor, las cosas no van a salir como a ti te gustaría que salieran. Y eso fue lo que les pasó en este intento de batalla, de guerra de los israelitas. Ellos ignoraron su propio temor. Cuando vamos a la escritura, hay una palabra durísima. Dice, sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Y entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron y los vencieron haciéndolos huir hasta el lugar llamado Horma. ¿Qué significa la palabra insolencia? Insolencia es atrevimiento, falta de respeto, desplante y una ofensa. Pero sobre todo la insolencia es la persona que se ha hinchado por el orgullo. Ese es un insolente. Y la primera incursión militar israelí parecía noble, pelear contra los cananeos. Sin embargo, el esfuerzo por conquistar Canaán de nada les valió la pena. Y en esa contienda, en esa lucha, ellos perdieron. Si acaso les podríamos dar medio aplauso porque al menos hicieron algo. Atacaron al enemigo en vez de huir, pero en vez de caminar en fe, lo hicieron ignorando el temor que sentían. Imagínate que estás en la plancha del quirófano y te tiene que sacar piedras del riñón o de algún lugar donde salen las piedras. Y entonces el médico cirujano agarra el bisturí y dice, ay, nanita, lo haré, no lo haré. ¿Es aquí o es más para acá? ¿Cómo le va a ir al paciente? Malísimo.
Gracias a Dios a esos lugares entramos con los ojos cerrados y anestesiados y no nos damos cuenta de nada, pero si nos diéramos cuenta, nos bajamos de la plancha. Estamos hablando de algo que todos de alguna manera experimentamos. Y te quiero decir algo que es bien importante. Las promesas de Dios solo se reciben por fe. Hoy estuvimos hablando en la enseñanza, dijo la hormiga arriba del elefante. El pastor Gómez estuvo hablando de las promesas. Las promesas de Dios solo se reciben por fe, es decir, creo la promesa de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para tener fe? Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Oír la palabra de Dios que ha sido enseñada y que ha sido predicada. Déjame que te lo diga de esta manera. Cuando tú en la mañana abres tu Biblia para leer y para reflexionar en ella, intenta mañana, cuando lo vayas a hacer, acércate la Biblia al oído, a ver qué escuchas. ¿Qué vas a escuchar? Nada. Dios le hace una promesa a Moisés que revela cómo estaba la condición del pueblo y de nosotros el día de hoy. Y le dice el Señor a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán? Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Dios estaba desesperado, Dios estaba al punto del enojo. Y quizá te sorprenda saber lo que voy a decir, que la fe no se construye sobre el cimiento de los milagros. Nadie presenció más milagros que el pueblo de Israel, sin embargo, no tuvieron fe. En otras palabras, ver no es creer, porque la fe no se basa en lo que se ve, se basa en lo que escucha. Y la fe se produce en nuestro corazón cuando nosotros escuchamos una enseñanza, una predicación que ha nacido desde la palabra de Dios. La mayoría de nosotros queremos el alta médica antes de creer en un milagro. ¿Por qué? Bueno, porque quiere ver y después creer. Y miren, yo no soy médico, pero sí sé algo de anatomía. La fe no está conectada a la vista. Me acaban de operar de las cataratas hace unos meses atrás y me he garantizado por el doctor que me operó. La fe no está conectada a la vista. Dice la Escritura que la fe está conectada al oído. Fe, por eso, es el resultado de escuchar, no de ver. Reitero, la fe viene por oír. La Escritura habla de la bendición que viene de Dios cuando se cree sin la necesidad de ver. Y esto es algo que el Señor Jesús le dijo a Tomás. Porque me has visto, Tomás, creíste. Y luego da una palabra de bienaventuranza, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El mensaje que Dios quería que Israel escuchara era, en la tierra prometida hay gigantes y son muy peligrosos, pero no tengan temor porque yo pelearé por ustedes. Yo los voy a proteger, yo voy a estar con ustedes, yo te voy a dar el territorio que te prometí, algo que sucede con las promesas de Dios. Cuando Dios promete algo, por primera vez lo está redactado en presente. Te prometo, le dijo a Abraham, que de tu descendencia vendrá el Mesías, que tendrás una descendencia tan numerosa como las estrellas. La primera vez. La segunda vez que le dijo, el Señor lo pronunció en pasado.
como si fuera un hecho dado, porque para Dios, que no se mueve en el tiempo, lo que Él prometió ya se cumplió. Y para tener fe, nosotros tenemos que creer y pensar como Dios, que las promesas que Dios nos dio ya se cumplieron. Entonces nosotros debemos, después de recibir una promesa, hablar en el pasado y decirle: gracias, Señor, por la promesa que me diste. Alguien diría: pues si no te la ha dado, pues ¿dónde está la fe? Porque la fe es creer en las cosas que no se ven. ¿Se dan cuenta cómo los sentidos a veces no nos ayudan? ¿Qué es entonces bendición? Voy a tratar de resumir en unos cuantos pensamientos lo que la Biblia nos enseña acerca de la bendición. Y para efectos prácticos, podemos decir que bendición y tierra prometida son frutos del mismo árbol de verdad. Se trata la bendición de un lugar o de una condición que tiene estas características que voy a enumerar. Uno, fluye de ahí leche y miel, que es sinónimo de abundancia. Es un sitio bueno, espacioso, en la tierra prometida. Todo va a ser amplitud y holgura. ¿Quién de ustedes vive en un departamento donde hay 20,000 edificios y en cada edificio hay 14,000 departamentos, y ustedes viven en el edificio 318, piso 72, recámara 27? ¿Quién vive de ustedes en un departamento? Levanten la mano. En un departamento. Bueno, en un departamento, punto. ¿Quién vive en un departamento? Díganme una cosa, ¿qué tanto espacio tienen en su departamento? Cuando nosotros y yo nos casamos, nuestro primer lugar de residencia fue un departamento en la Universidad 1900, ¿verdad? Ahí hay como 14,000 edificios y nosotros vivíamos en el cuarto piso, sin elevador, por supuesto. Y la cocina no era muy grande, que digamos. Si se te caía el cucharón, te tenías que agachar y las pompas daban en la sala. En la tierra prometida, no. Las promesas de Dios son de holgura. Es un sitio bueno y espacioso. Y allí el Señor se va a hacer cargo de nuestros enemigos. Será un lugar de descanso genuino. Hay una condición. Para recibir la promesa debemos estar en acuerdo con el Señor. Y para estar en acuerdo con Él, primero debemos conocer cuál es el propósito de la promesa. Por otro lado, cada bendición de Dios nos acerca más a la meta. Te pongo un ejemplo. Una pierna rota o una enfermedad puede ser una bendición si me acerca al propósito de alguna de las promesas de Dios. Si no me acerca a la meta, entonces la pierna rota o la enfermedad puede ser una llamada de atención de parte de Dios o simplemente una metida de pata del que se rompió la pata. Por eso, conocer el propósito de la promesa es la única manera como nosotros vamos a poder reconocer qué es y qué no es una bendición. Como les digo, si la pierna rota me acerca al propósito de Dios, entonces es una bendición. ¿Ok? Si no me acercó a la bendición, pues a lo mejor Dios me está llamando la atención, o a lo mejor es una equivocación que yo cometí. Las bendiciones de Dios son para influenciar al mundo, son para conquistar a las naciones y para poder administrar justicia. Por eso, conquistar significa tomar las posiciones de influencia en el mundo a través de ti y juntos como iglesia.
Cuando hablamos de bendición, una palabra que está pegada a la bendición es restauración. Dios nos bendice y nos restaura al mismo tiempo. No sabemos cuánto tiempo ocurrió desde que Dios creó el universo y entró el pecado al mundo. Pero lo que sí sabemos es que Dios siempre quiso que el hombre viviera en un mundo libre de pecado y de corrupción. El huerto del Edén era un lugar espacioso. Por donde caminaba Adán y Eva, no se encontraban un solo vecino ruidoso. Bueno, ni un solo vecino, punto. Así de espacioso era. El lugar donde vivían era perfecto, era bello, era esplendoroso. Ahí no había enfermedad ni corrupción. Creo que ni siquiera había mosquitos. Cuando Dios creó la tierra, declaró que era buena. No había tormentas, no había huracanes. El rocío bañaba la tierra y las fuentes subterráneas de agua proveían la humedad que la tierra necesitaba. ¿Sabes? No había estaciones del año porque el firmamento cubría la tierra y protegía de los rayos del sol y proporcionaba el clima perfecto. ¿Cuál es el clima perfecto? Pues 0 grados. Ni frío ni calor. ¿Qué pasó con el firmamento original y perfecto de Dios en la creación? La respuesta fue el colapso que vino con el diluvio en los días de Noé. Había llegado la maldad del hombre a tal nivel que Dios decidió arrasar con todo lo que había creado, incluyendo las condiciones perfectas que Dios mismo había establecido en la tierra. Pero además, tiempo atrás, Dios plantó en el jardín del Edén, ahí ubicó a Adán porque era el mejor lugar del planeta. Y Dios le agradó asignarle tareas a Adán porque el Señor quería que el hombre trabajara y también le dio a Eva, su esposa. ¿Saben para qué se la dio? Para que se entretuviera tratando de entender a su esposa. Y según los reportes de los rollos del Qumran, nunca la entendió. Levante la mano los esposos que ya entienden a su esposa. Yo desde el día 1 la comprendo perfectamente bien. Y todo lo que ella dice es correcto. Hoy sí como. Dice la Biblia que debajo de la casa de Adán corrían 4 ríos y uno de ellos había oro. Además, no les faltaba nada, no se enfermaban, no sufrían los embates de clima, no comían el maná del desierto y no tenían parientes. Nadie se metía en sus vidas. En una palabra, Adán vivía en el mundo como Dios lo planeó. Y este mismo es el cuadro de lo que el Señor ha dispuesto para ti y para mí. Esto es bendición. Si quieres, puedes suspirar. También puedes estar enojado con Adán por su desobediencia y por su orgullo. Dios nos expulsó a todos del huerto del Edén. Pero no te desanimas porque existe una manera de recuperar lo que Adán perdió. Por el pecado perdimos la bendición de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros podemos recuperar el huerto del Edén. Yo no sé por qué algunos tienen una imagen tan distinta de Dios de lo que leemos en la Escritura. Dios nos quiere bendecir. Les estoy diciendo que es bendición. Y de cualquier manera, algunos están enojados con Dios. El huerto del Edén es lo que Dios desea para ti y para mí. Y este es el plan original y el Señor lo va a restaurar por completo.
ten la plena certeza de que eso que Dios empezó, dice Pablo en sus cartas, la obra que Dios empezó la va a terminar en perfección. ¿Saben camino a dónde vamos todos nosotros que creemos en Cristo? Al huerto del Edén. Dios no es lo que tú crees. Dios es quien dice su palabra que es. Y Dios no está en el negocio de castigar, Él está en el negocio de bendecir. En el huerto del Edén era perfecto. Tenía todo lo que el hombre podía necesitar y todo lo tenía en abundancia. Miren, algunos de ustedes los conozco tan bien que ya sé lo que están pensando. Si la obra completa de Cristo incluye riquezas para mí, pues alguien se quedó con mi bendición. Porque yo aquí en la cartera no soy rico ni de sabor siquiera. Por un lado, Jesús expresó de manera negativa en cuanto a los ricos. Tenemos que reconocer eso porque eso es lo que dice la Escritura. En una ocasión afirmó que es casi imposible que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Lucas 18:25. Pero no nos debemos confundir. La riqueza es una expresión de la bendición de Dios. Y Dios quiere que todos seamos prósperos. Con esa palabra la Biblia describe la bendición, prosperidad. Y el Espíritu Santo a través de Pablo explica lo siguiente. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos, ¿a quiénes? A nosotros, que nos pudiera hacer, ¿qué? Ricos. A ver, repite conmigo. Yo soy rico. Ahora créelo. El texto es claro, es contundente. Jesús murió para que tú y yo fuéramos ricos. Jesús pagó el precio más alto posible para redimirnos a ti y a mí. Y sería absurdo que tú y yo no recibiéramos toda la bendición que Cristo ya pagó con su sangre. Tengo muchos años de conocer a Cristo, gracias a Dios. Y conozco a muchos cristianos que equivocadamente creen que Pablo se refería a las riquezas espirituales y que cuando hablaba de ser ricos, realmente lo que quería decir era ricos en amor y en fe y en paciencia. Y Pablo cita en su primera carta a los Corintios que él recibió una ofrenda en dinero. Porque no sé si tú sabías que se necesitan recursos económicos para que el evangelio se predique. Por eso alguien tenía que ayudar al sostenimiento de Pablo y por eso le mandaban ofrendas de amor, de paciencia y benignidad. No, eran ofrendas en pesos y centavos. ¿Qué sucedería si Oasis tuviera más recursos económicos? Nuestra influencia crecería y podríamos alcanzar a más personas para que conocieran a Cristo. Se necesitan recursos financieros para llevar a cabo la obra de Dios. Y el Señor ha suplido hasta el día de hoy todas las necesidades de nuestro ministerio por espacio de 24 años. Pero ¿quién ha visto a Dios cavando la tierra para extraer el oro? ¿Tú lo has visto? No, porque el Señor necesita a su gente para extraer el tesoro que está en la tierra. ¿No le digo que abajo de la casa de Adán había oro? Un río con oro. Y una vez que Dios colocó el oro en la tierra, después mandó mineros del reino para sacar el oro y que ellos ofrendaran y diezmaran con fidelidad a Dios y en consecuencia el Señor los iba a bendecir.
con paciencia. No. ¿Con qué los va a bendecir a los mineros? Pues con oro. La riqueza económica fluye mientras la persona continúa contribuyendo para construir la casa de Dios. De esto hablamos un domingo pasado. ¿Por qué el hombre rico que cita el Nuevo Testamento no tiene lugar en el cielo? Bueno, porque la única manera de entrar al cielo es a través de la fe en Jesucristo. Y esto es cierto para el pobre y también para el rico. Y una vez que tú crees en Cristo, te conviertes en hijo del Rey y entonces empieza tu viaje a la tierra prometida. Y ahí es donde el Señor te va a hacer rico porque Jesús se hizo pobre para ti. Y cuando llegamos a la tierra prometida, vamos a ver cómo esa tierra se convierte en el huerto del Edén. ¿Me ayudan ahí atrás? ¿Sabes? Como dijo a veces lo dijo un presidente, un político por ahí, más vale que zozobre y no que fafalte. ¿Qué quería decir con eso? No sé. Pero la riqueza en sí misma no es ni buena ni mala. Es todo lo contrario. El problema es que la riqueza le hace al hombre que la posee la vida más fácil. Y en la mayoría de las veces la riqueza es una falsificación de Dios. Por eso riqueza en el mundo cristiano se escucha como una palabra que no deberíamos ni siquiera pronunciar. Y hay muchos que de manera equivocada creen que el dinero les va a solucionar sus problemas. No es cierto. La persona que cree esta mentira admite que confía más en las riquezas que en el Dios de las riquezas. Y entonces buscan a ver quién les presta dinero. No voy a pedir que levanten las manos, pero yo sé que aquí hay personas que deben dinero. Y que una de las preocupaciones que tienen en la vida es cómo van a pagar el dinero. Lo cual, síganme conmigo en este razonamiento, van a ver que no son tan listas como parecen. Si no tienes dinero y pides dinero, ¿cómo lo vas a pagar? Pues si ese es el problema. Yo he aconsejado a personas que se han acercado, pastor, estoy endeudadísimo, ¿qué hago? Esa es una buena. Y luego dice, ¿y si me sacara la lotería? ¿Y si heredara de un tío rico que no conozco? Y empiezan a delirar. La persona que cree estas mentiras está confiando en las riquezas. Miren, el sabio Salomón, que realmente no era tan sabio, digo que no era tan sabio, miren lo que dijo en Eclesiastés. Una fiesta de alegría, un buen vino, felicidad y el dinero, ¿qué? Lo da todo. Esto es una mentira, aunque esté en la Biblia, aunque lo dijo Salomón, el rey. Es mejor que nosotros conozcamos la verdad acerca del dinero como lo expresó Jesús. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y el Espíritu Santo a través de Pablo aportó lo siguiente, este pensamiento. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Voy a hacer aquí algo, voy a cambiar una palabra por otra. Si nosotros cambiamos la palabra servir por trabajar, vamos a descubrir una verdad que ahí está escondida en este texto de 1 Timoteo. Jesús dice que no podemos trabajar al mismo tiempo por Él y por el dinero.
Y te pregunto lo siguiente: ¿tú trabajas por dinero? Y ya se digo así que no. ¿Trabajas por dinero? Si tú respondes que sí, entonces no trabajas por el Señor Jesús, ni por los intereses del Señor Jesús. Trabajas por el dinero. ¿Y sabes por qué no tienes dinero? Por lo mismo. Dios quiere que tú y yo cambiemos la manera de pensar. Y Él quiere que dejes de trabajar. Él quiere que trabajes. Ya me perdí. Dios quiere que cambies tu manera de pensar. Él quiere que dejes de trabajar por dinero, porque el dinero se ha convertido en tu Señor. Y lo correcto es que el dinero le sirva a Dios y a ti en ese orden. Entonces, la razón del dinero es ponerlo a trabajar, y es lo que el Señor Jesús enseñó en la parábola de los talentos. Yo sé que todos anhelamos pasar delante del Rey en el juicio de Cristo y le podamos decir: Señor, las riquezas que me diste las puse a trabajar y las hice producir al 100 por 1. Para escuchar al Señor Jesús que nos diga: buen siervo y fiel, pasa y va a pasar en mi presencia por la eternidad. Pero mira, lo que de verdad importa no es producir más dinero para acumular riqueza, sino producir más dinero para alcanzar a más personas con el mensaje de salvación. Lo que voy a decir, ya sé que no me vas a creer, pero lo que tú necesitas para tener prosperidad en tu vida es hacer un cambio de base, de fundamento. Deja de pensar en el dinero cuando estás trabajando. Ves el proyecto y lo ves en términos de pesos centavos, me va a quedar tantos miles de pesos. Estás trabajando por el dinero. ¿Cuántas veces has sido multimillonario en la vida? Ya vas en la número 4, número 5. Pasan los años y no pasamos de perico pobre. ¿Por qué? Porque trabajamos por el dinero. Lo que yo te propongo es que hagamos un cambio de 180 grados y digamos: ahora voy a trabajar por Cristo. Entonces mañana cuando llegues a la oficina, habla con tu jefe. Ten esa conversación de hombre a hombre, o de mujer a hombre, o de como sea el asunto. Y le dices: compadre, no le digas compadre porque te despide. Jefe, traigo una noticia para ti. A partir de hoy no trabajo más por el dinero. Ahora trabajo para el Señor Jesucristo. Mira, te aseguro que se le van a poner los ojos así de plato. Gómez, ahora sí te deschavetaste. El Señor quiere que trabaje para Él, no por el dinero. Y cuando nosotros logramos hacer ese cambio en nuestra vida, vamos a ver verdaderos portentos y milagros. El Señor nos va a preguntar cuando estemos cara a cara con Él: ¿qué tanto extendiste mi reino con los recursos que te di en administración? Esa es la pregunta. La cerrazón de Israel hizo que Dios buscara otra nación que estuviera en sintonía con sus propósitos. Los israelíes nunca intentaron ni se interesaron en el reino de Dios. Por eso Dios amplió ahora a los gentiles, y nosotros somos muy bendecidos porque ahora somos incluidos como el pueblo de Dios. En el Evangelio de Mateo leemos cómo les digo que a ustedes judíos se les quitará
el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra que es Jesucristo, se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes le caiga encima. La invitación que yo te quiero hacer este día: trabaja con una nueva mentalidad. Esa mentalidad se llama mentalidad del reino de Dios. Tú no sabes lo que va a suceder en tu cartera cuando lo hagas así. Nosotros como familia tenemos 24 años de vivir para el Señor. Y te podemos decir como testimonio, no nos ha faltado nada. Comemos donde mismo, vestimos lo mismo y ya parecemos retrato. Vamos al mismo doctor. Podemos salir a visitar a la hija. No nos falta nada. ¿Sabes por qué? Porque trabajamos para el Rey de Reyes. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía 12 años. Y le obedecí luego que llegué a los 50. Bueno, es que yo necesitaba estar bien seguro. No vayan ustedes no vayan a creer que me faltaba fe. Yo decía, Señor, no me puedes sostener. Me dijo, yo sigo trabajando y voy a hacer como Pablo y voy a hacer mis tiendas de campaña y con ese dinero yo sostengo a mi familia. Y Dios dice, bueno, si quieres, pero yo me puedo hacer cargo de ti. Y di un día ese paso de fe y creí en el Señor, y el Señor nunca te va a dejar que te veas mal. Deja de trabajar para acumular riquezas. Trabaja para el Señor Jesús. No quiere decir que te vas a hacer pastor mañana, o que vas a levantar una iglesia, o te vas de misionero a Japón. No. Significa que ahora, a la hora de trabajar, vas a trabajar con otra mentalidad. Y es, Señor, bendíceme de tal manera que con mis diezmos y ofrenda el reino de Cristo crezca por todo el mundo. Para eso quiero el dinero, Señor. Yo estoy seguro que en casa tenemos más de 2 pares de zapatos. Tenemos como 20 camisas o más. Tenemos donde dormir, tenemos techo, no nos falta, hasta el refri abrimos así, se cae el aguacate. Tenemos de más y nos tronamos los dedos porque no, ya va a venir el abonero y no estoy listo para dar el pago. ¿Quieres realmente que Dios te bendiga? Trabaja para Él. Y quiero invitar a todos aquellos valientes y valientas que quieran trabajar para el reino de Dios, se pongan de pie. Porque lo que vamos a hacer es trascendente, ¿eh? Número 1, renuncia a tu trabajo. No más. Porque además yo trabajo y el otro se hace rico. No es negocio para mí. Número 2, no trabajo por dinero. Trabajo para que a través del dinero yo voy a poder diezmar, yo voy a poder ofrendar más. Y de esa manera el reino se va a extender más. El Señor verá que en primer lugar es el reino de Dios y su justicia.
y todas las demás cosas les serán añadidas. Pero tú tienes que tomar ese paso, esa decisión trascendente. Cierra tus ojos para orar. No te distraigas. Señor Jesús, te escuchamos clarito, clarito, clarito. Y lo que tú nos pides es algo bien concreto y bien específico. Por eso yo en esta hora renuncio a mi trabajo. No me importa cuánto gano o cuánto ganaba. Señor, a partir de hoy yo quiero trabajar para ti. Prospérame, Señor, bendíceme de tal manera en mis finanzas que puedan mis diezmos y mis ofrendas aumentar y de esa manera el reino de Dios se extienda hasta lo último del mundo. Señor, llénanos de tus bendiciones con un sentido de propósito. Gracias porque no hay otro empleo ni otro empleador mejor que tú. Tú ves nuestro corazón, tú ves nuestro empeño y ves nuestro trabajo. Y ahora veremos recompensado de manera económica nuestro esfuerzo porque lo hacemos para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.